Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También a través de las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, una conversación sobre política. Y tenemos un invitado muy especial, ya para suerte nuestra, un habitual en este espacio, el profesor Freddy Ángel Castro, politólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y autor de ensayos y libros sobre política nacional e internacional. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar este diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Profesor Freddy Ángel Castro, es un gran honor que de nuevo usted esté con nosotros acá. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre agradable esta conversación. Bien, la última ocasión que usted estuvo aquí, había un escenario que ya comenzaba un poco a vislumbrarse lo que está pasando hoy día, pero las cosas no estaban como con tantas tensiones como hay ahora. ¿Cómo usted observa el actual escenario en el oficialismo y en la oposición? Bueno, yo creo que antes de plantearnos al fondo el asunto del oficialismo o de la oposición, yo creo que hay dos decisiones de los órganos nacionales, tanto de la Junta Central Electoral y del Tribunal Constitucional, que deben ser traídas a colación porque esto va a explicar un poco la dinámica actualizada. Primero, la decisión del Tribunal Constitucional que estableció que son los partidos políticos los que tienen la competencia para organizar el método y la forma de elegir sus candidatos. En base a sus estatutos. Dice. En base a sus estatutos. Esta decisión, aunque no la tenemos íntegra, nos plantea entonces lo siguiente. Primero, para aquellos partidos políticos que habían avanzado su agenda política, como el caso del Partido Reformista, que siempre estuvo apegada a la decisión de sus estatutos, la situación en el PRD, que trata de ponerse acorde con sus estatutos, aunque tiene un problema de una decisión. El otro partido político importante era el PRM, que también había decidido, conforme a sus estatutos, la primaria cerrada. En cambio, el Partido de la Liberación Dominicana el año pasado decidió primarias abiertas por una razón lógica, y era que todavía el párrafo 3 del artículo 45 de la ley estaba habilitado. Pero una precisión, profesor. Si uno ve bien el fallo del Tribunal Constitucional, únicamente ataca el poder que le daba a la cúpula dirigenciales para decidir cuál modalidad de primaria. Correcto. Y el PLD había decidido esa primaria con sus cúpulas, es decir, Comité Central y Comité Político. Correcto, porque lo que pasa es que todavía quedan 6 recursos pendientes que están en el Tribunal Constitucional. Ese recurso atacaba esa parte de la ley. Entonces, en esta nueva situación, el PLD examinó, en esta misma semana, el PLD examinó la disposición de la Junta Central Electoral, del Tribunal Constitucional, debido a lo siguiente. Primero, las decisiones del Tribunal Constitucional son de aplicación inmediata y son inapelables. Pero la propia Constitución de la República, en el artículo 110, dice que las decisiones en el marco de la ley no podrán ser retroactivas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional es el único órgano del sistema de justicia que puede entender que una decisión tal puede ameritar una aplicación retroactiva de la norma. Aunque en este caso, por lo menos hasta el momento de esta entrevista, no lo ha especificado el tribunal.
porque no tenemos la sentencia íntegra. Y por eso Reinaldo Pared, secretario general del PLD, que hizo de portavoz de la reunión del lunes del Comité Político del PLD, dijo, bueno, como el tribunal no ha dicho que esto es retroactivo, el PLD sigue adelante con la decisión que ha tomado. Pero ellos, en esa reunión del Comité Político de esta semana, entonces yo pienso que actuaron con inteligencia. ¿Qué dijeron? Bueno, si bien es cierto tenemos la norma aprobada del 27 de octubre, me parece, del año pasado, y ciertamente en este momento no se nos podría alegar que estamos en un estado de ilegalidad, pero cuando el 6 de octubre se elijan los candidatos a los diversos puestos, esto podría ser atacado por cualquier militante, por cualquier miembro, si no modificamos los estatutos del partido. Entonces, otra de las decisiones del Comité Político es llamar a un Congreso Extraordinario que mediante el Pleno Nacional de Delegados, entonces se modifican los estatutos. Y formaliza el cambio de estatutos. Ahí se formalizan el cambio de los estatutos, se establecen las modalidades. Eso en la parte política y en la parte, diríamos nosotros, procesar de cómo queda. Ellos están cubriendo, dándole formalización a todo esto para evitar problemas. Porque ya hay que mirarse en el espejo del Partido Revolucionario Dominicano. Pero lo que más interesa en este momento es la parte política que tiene que ver con la decisión del presidente Danilo Medina de presentarse o no. Entonces, hablemos claro. En estos momentos de lo que se trata es primero que el PLD está reduciendo prácticamente su margen operativo a unos 40 días. ¿Por qué? Para definir esa situación de si el presidente va o no va. Exacto, todo. ¿Por qué? Porque el 26 de junio hay que entregar a la Comisión Nacional Electoral todas las candidaturas para que la comisión tenga tiempo de examinar si cumplen cuotas, si están conformes con la ley, todo eso. De aquí a allá, entonces, habrá que haber decidido, tiene que haberse decidido si el presidente Medina va o no va, porque la propia comisión electoral tendría que aceptar la candidatura. Ahora, ¿qué pasa? Como el presidente Danilo Medina está impedido constitucionalmente y esa candidatura no puede ser admitida por la Comisión Nacional Electoral, el próximo paso que se espera es que el presidente Danilo Medina y el sector del presidente Danilo Medina en la Cámara de Diputados someta en los próximos 15 o 20 días la reforma a la Constitución, de forma tal que si se pasa en la Cámara de Diputados, todo el mundo sabe que en la Cámara de Senadores va a ser aprobada la ley de convocatoria. Esto de manera interesante e inteligente, hay que tener un dato aquí en detalle. No se está siguiendo por los estrategas del presidente Danilo Medina, no se está siguiendo el mismo diseño del 2015. Parecería que la discusión se iría desbordada hacia el Congreso de la República, tratar de conseguir los votos en la Cámara de Diputados y que la reforma aparezca como un hecho en el Congreso. Tal vez antes de someterla al comité político. Tal vez antes de someterla al comité político. Para que entonces político. Ya el PLD diga, bueno, es un hecho legal. Es un hecho legal, es un hecho que no fue propiciado por nosotros y entonces habilitar la candidatura del presidente Danilo Medina. Además, sí evitarían algo que en la otra ocasión se criticó, que como fue una situación decidida en el seno del comité político, que son 30 y tantas personas, mucha gente dijo, pero ¿cómo es posible que este órgano político sea el que decida asuntos de interés nacional? En este caso sería al revés, iría a lo legal y formal. Y entonces ya eso caería una situación como de hecho, el PLD mismo tiene que aceptarlo. Claro, porque entonces modificada la Constitución de la República, no hay impedimentos para que el presidente Danilo Medina se inscriba, entonces usted no tiene nada, hay que objetar. Ahora hay otra cosa, profesor. En aquella ocasión, y como el PLD, que es un partido todavía de organismo fuerte, está acostumbrado, lo que se decidió fue auspiciar y propiciar que el presidente Medina continuara.
En ese caso, ni lo pidió el propio presidente Fernández, ni ningún otro quiso hacerle competencia diciendo vamos a una primaria. En este caso, ¿usted piensa que si se aprueba en el Congreso y será un hecho que el presidente Medina entraría en competencia por la candidatura, optaría? ¿Usted piensa que habría competencia interna, es decir, que el presidente Fernández va a decir vamos a primaria entonces? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque a diferencia del 2015, la reforma que se hizo a regañadientes, pero fue pactada por Leonel Fernández con Danilo Medina y su comité político. Sí, se retiró a conciencia. Que firmaron un documento, correcto. Segundo, fue aprobado por el PRD. Y tercero, fue aprobado por el Partido Reformista. Por lo tanto, ahí de lo que se trata fue de un pacto político. En esta circunstancia, donde el PRM ha puesto a sus diputados a firmar un documento de no apoyo a la reelección, donde el sector del presidente Leonel Fernández ha dicho que no está con la reelección, se establece que sin un pacto político al interior del PLD, sin el Partido Reformista, sin el PRM, lograr la reforma implicaría que se han utilizado recursos fuera del Congreso para comprar voluntades. Por lo tanto, usted dice para aprobarlo en el Congreso. En el Congreso. Pero yo digo, una vez que si se aprueba. Pero es que antes de si se aprueba, ajá, hay un acontecimiento político que va a ocurrir. ¿Cuál es? Que hasta ahora, donde se han pronunciado los principales voceros del sector de Leonel Fernández, ellos no van a aceptar esa reforma. En esta ocasión ellos no van a ceder. Ellos lo han planteado. O sea, tanto, por ejemplo, Bauta Roja acaba de decir hoy, esta semana, que ellos no van a aceptar una reforma y que si eso se produce, se van del gobierno. Bueno, el propio doctor Fernández ha dicho que en esta ocasión él no va a ceder. Él no va a ceder. Entonces, si eso sucede, por eso es que no podemos dar como un hecho la hipótesis de que la reforma se da y que entonces van a competir el presidente Danilo Medina y el presidente Fernández. Porque si ellos se van del gobierno y no aceptan la reforma, entonces ellos consideran que la competencia, considerarían mejor dicho, que la competencia del presidente Danilo Medina es desleal en términos de los acuerdos y no competirían en una situación de este tipo. Entonces, ahí lo que estaría planteada... convencido que el doctor Fernández no aceptaría ir a una primaria dentro del PLD en esas condiciones, con la modificación de la Constitución, a lo que uno juzga por sus principales voceros. Por lo que ellos han dicho hasta el momento. Y también sectores del presidente Danilo Medina, parece que ellos tienen su cálculo y dicen, bueno, independientemente de que el presidente Danilo Fernández se vaya o no del partido, nosotros podemos recomponerlo, nosotros podemos reestructurar y ganar las elecciones. Esos son los cálculos políticos que uno ve. Ahora, entonces, ¿cuál sería el escenario si se da eso? Todos estamos en el ámbito de los escenarios para el análisis. ¿Cuál sería para el presidente Fernández el camino que él tendría? Si él decide, bueno, yo no voy a ceder ahora, me voy con mi gente, ¿cómo él haría para poder competir en las elecciones? Bueno, no necesariamente en un primer momento él tiene que irse del partido. Él puede quedarse en el partido. Y a partir de ahí se generaría una situación al interior del partido que yo creo que pudiera entonces buscar un pacto político en medio de una crisis. ¿Por qué? Porque la salida más fácil para el danilismo en un escenario así es que Leonel se salga. Que se vaya. Pero ¿y si Leonel no se va? ¿Y si Leonel se queda en el partido? Entonces forzaría un pacto interno. Se puede forzar un pacto interno porque el partido... Óyeme bien, estamos hablando de un escenario hipotético de un año, pero en un año, en una situación así, cuando un gobierno no tiene el apoyo monolítico del partido, el gobierno tiene dificultades para generar procesos. ¿Por qué?
Porque, por ejemplo, a partir mismo de la propia gobernabilidad, de la aprobación de proyectos y préstamos en la Cámara de Diputados, eso entra en dificultad. O sea, se le dividiría su bloque congresional. Claro, se divide el bloque congresional. Y en unas o X situaciones, oposición y bloque congresional dividido haría mayoría en el Congreso. Eso entonces dificultaría. Yo le preguntaba eso porque hay dirigentes, aquí incluso estuve con el profesor Melanio Paredes, que él junto a Paino Abreu y otros tienen un grupo como intermedio que tratan de que vuelva a la unidad y que se vuelva a los principios. Bueno, ellos fueron los que plantearon eso que ahora falló el Tribunal Constitucional, de que tendría que ser con una reforma estatutaria y un Congreso. Sí, así es. Entonces él dice que el doctor Fernández, aunque la ley de partido plantea que usted tiene que tener por lo menos un año en un partido para ser candidato, deja una salida, que es ser candidato independiente, formando un núcleo de apoyo independiente, no necesariamente de partido, en una cantidad porcentual determinada de territorio nacional, que un líder como el presidente Fernández lo tendría, porque fue presidente 3 veces, tiene mucho apoyo. Eso podría ser una opción. Entonces, una vez que él tenga esa candidatura independiente, sí se le pueden sumar partidos que lo apoyen. Correcto. El presidente Fernández... Y ahí él no tendría que salir del PLD. No, el presidente Fernández no fue ingenuo al hacer el acto del 5 de mayo. Mucha gente no entiende la estrategia del acto del 5 de mayo, pero es decir, yo tengo 2 millones de firmas, yo tengo 2 millones de gente que me va a acompañar en este proceso, yo puedo montar una candidatura independiente con 2 millones de firmas. Eso es un poco mostrando músculo. Músculo, y entonces otro músculo que se mostró del acto, que tal vez de lo menos que se ha hablado, mucha especulación, que cuántos se ganaron, que los Game Boy, que los Natinatacha, ahí hubieron 2 presencias importantes. La del BIS, a través del discurso de Peñaguaba, y la de la Fuerza Nacional Progresista. Por lo tanto, el presidente Fernández tendría ya un apoyo de un bloque de partidos minoritarios que sería una plataforma de unidad en función de una candidatura que él pueda potencializar. Y te voy a decir algo, las experiencias de Bolsonaro, las experiencias de Bukele en El Salvador, dicen que tú en un año puedes recomponer una candidatura política y ser exitoso en el desempeño de esa candidatura. Aquí, nuestro país tiene una tradición muy aferrada a lo formal. Aquí los proyectos nuevos uno no ha visto que surjan. Sí, pero en un escenario de ciberpolítica, en un escenario de cambios globales, ya la situación no es. ¿Usted piensa que aquí se puede dar eso? Se puede expresar un fenómeno. Un fenómeno por otra razón, porque es que aquí hay un promedio de un 65% de las últimas 14 o 15 encuestas, un 65% promedio te dice que no quiere la reelección. Y ese 65% promedio que no quiere la reelección, cuando tú lo ves en el análisis, por ejemplo, de la última encuesta Gallup, te dice que el 50% no votaría por el presidente Danilo Medina si él reforma la Constitución. Y esos son datos importantes del proceso político. Además, hay otros elementos. Hoy en día, con la nueva ley de lavado de activos y los sujetos obligados, es muy delicado hacer las cosas que se hicieron en el pasado para lograr reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque el sistema financiero dominicano, como sujeto obligado, está obligado a verificar el procedimiento y el origen de esos fondos. Y segundo, quien los recibe también está obligado a ese tipo de acción. Pero eso es en el hipotético caso de que se hagan transferencias bancarias. Entonces, esas cosas se hacen ocultas. No solamente de que se hagan transferencias bancarias. También en el hecho de que tú incrementes el patrimonio sin una justificación. No hay que hacerlo por esa vía. Bueno, las llamadas auditorías visuales, pero que esa gente, los políticos son sancionados. No, y la auditoría a la luz de la ley de lavado de activos y de esa ley de lavado de activos creando la figura de coalición de funcionarios, que es una figura para delinquir en contra del Estado y que lleva una pena de 20 años. Bien, vamos a poner un punto, vamos a una primera pausa y continuamos.
la política y los diversos escenarios que se vislumbran en este momento, con miras a lo que ocurrirá dentro de los partidos, que debe definirse este año, y a lo que ocurrirá el próximo año, el año entrante, en que habrá tres procesos electorales. Primero en febrero, las municipales, y luego en junio, a mediados de año, las presidenciales. Estamos conversando con el profesor Freddy Ángel Castro, politólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un analista reconocido, de hecho, una de las firmas de acento.com.do. Bueno, entonces ustedes piensan que los rejuegos, las posibilidades de que la parte que apoya al presidente Medina pueda lograr por cualquier mecanismo que se apruebe una ley para declarar la necesidad de la reforma constitucional, se han cerrado en esta ocasión. No son tan fáciles. Está más cerrado porque las condiciones del 2015 son distintas a las condiciones de este momento. En el 2015, la reforma constitucional tenía un partido bisagra, que era el PRM, debido a que acababa de dividirse en el caso del PRD, que acababa de dividirse. Entonces, todos los votos y todos esos diputados del PRD que tenían un gran nivel de indecisión y de incertidumbre en su candidatura, prácticamente negociaron, se agarraron de ahí y hicieron el pacto. En el caso, por ejemplo, de estos momentos, es que no te da por mayoría en la Cámara de Diputados, la reforma no pasa por mayoría, debido a la matrícula del PRM y a la matrícula dura, en este caso vamos a decirlo, del presidente Leonel Fernández. Entonces esto es diferente en relación a este momento. Segundo, estamos en un segundo periodo donde ciertamente instituciones y actores importantes de la vida política están de alguna manera opuestos a una tercera reforma, a una segunda reforma constitucional para que el presidente Medina pudiera postularse. Tercero, y esto sí es trascendente, una división del Partido de la Liberación Dominicana, de acuerdo a la última encuesta Gallup, aumenta significativamente la posibilidad de que Luis Abinader gane la presidencia de la República. Hoy en día son más los que quieren un cambio. Hoy en día son más los que ven en el PRM una opción de cambio en función de que este partido ha sido el que más ha estado creciendo. Es un partido que no tiene ruido, que va a celebrar su primaria en tranquilidad el 6 de octubre y ahí se va a declarar un ganador, que todo indica que va a ser Luis Abinader. Si el PLD se fracciona, si el PLD se divide, la situación política nacional, lo que nos dicen a nosotros los indicadores es que el PRM puede ganar las elecciones en la segunda vuelta del 2020. Usted menciona un factor, profesor. El que tenga poder se desgasta. No el presidente Medina de hoy, aunque mantiene un porcentaje importante de gente que dice que ha hecho una buena labor, que es un presidente cercano a la gente, tiene una tasa de rechazo hoy mucho más alta que la que tenía en el 12 o en el 15. Eso es obvio. Eso es natural. Desgaste. Pero al mismo tiempo el presidente Fernández todavía tiene una de las tasas de rechazo más altas, igual que el expresidente Mejía. Es natural, mira, los grandes liderazgos, Peña Gómez, Balaguer, Bosch, tenían tasa de 30, 35%, porque es el que pasa por el poder, el que ejercita, el que afecta a sectores, el que crea desilusiones, desencanto con los electores. Pero cuando tú tienes una tasa, por ejemplo, de un 20%, que es el caso de Leonel Fernández. En algunas encuestas, en otras está más alto. Sí, en Gallup tenía un 20% que la agregó. Pero suponte, dale más, dale un 25%. O sea, esas son tasas de rechazo que se maneja de cara al electorado. ¿Quién tiene menos tasas de rechazo? Luis Abinader,
¿Por qué? No ha sido presidente. Porque no ha sido presidente ni ha sido alcalde pedáneo. Entonces, si tú no has ejercido nada en la administración pública, tú vienes totalmente del sector privado, tu tasa de rechazo es menor y por lo tanto tu nivel de crecimiento es mayor. En el caso del presidente Danilo Medina, el presidente Danilo Medina en los últimos 4 o 5 años mantuvo una tasa de aceptación casi, en algunas encuestas lo midieron, del 90%. ¿Y qué ha pasado? 90, 80, 60 y ahora anda promedio al nivel del 50%. Cuando tú haces un análisis de los últimos resultados, por ejemplo, tú dices que hay gente que tiene insatisfacción con el problema de la inseguridad ciudadana, con el problema de la electricidad, con la educación, con el problema también de la salud. Tú ves una serie de indicadores que de alguna manera antes se permeaban, pero que no están dando los resultados que la gente está esperando en la práctica. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, este dato, que es un significativo, es el siguiente. Aunque la visita sorpresa no aparece dentro del renglón cuando se mide en las encuestas de los grandes éxitos del gobierno, el presidente Medina siempre ha manifestado una acción de cercanía y complacencia con esa visita sorpresa. Pero hay un informe de esta semana de la FAO que acaba de situar a la región sur, el lejano sur, como nosotros decimos, y creo que Atomayor aquí en la provincia del Ceibo, aquí en el este, como zona de pobreza extrema, porque la está colocando en un nivel de rojo. La FAO corrigió el dato que dio el listín. Sí. Es menos grave que lo que presentó el listín. Un error. Claro, un error de cálculo, pero te está dando zona de pobreza, extrema. ¿Qué te expresa eso entonces? Que si bien es cierto, hemos tenido crecimiento económico, tenemos 7% de crecimiento promedio económico, en los gobiernos del PLD no se ha estado haciendo un impacto igual al nivel del desarrollo en la República Dominicana. Lo que se tipifica como clase media habría que tomarlo con pinza, porque hay una clase media alta y hay una clase media que es la clase que está en ese umbral del nivel de pobreza. El sector medio es muy segmentado. Claro. Hay clase media y clase media. Hay gente que tiene apenas una profesión o un trabajo, y hay otro que está más holgado. Que está más holgado y que tiene mayor nivel. Entonces, en este caso, lo trascendente de esta parte es que el PLD, si se divide, va a crear las condiciones para salir del poder. ¿Por qué? Porque más de 1,5 millones de dominicanos y dominicanas prácticamente son primeros votantes o segundos votantes. Es decir, de 18, ese renglón de 18 a 24 a 25 años, ahí hay casi 1,5 millones de dominicanos. Y esos nuevos votantes son votantes que no están comprometidos con la partidocracia. Es el voto que pendula y prácticamente en los cálculos que uno hace, fácilmente 600,000, 700,000 votos pendulan y se van. Bueno, ese es un terreno fértil para quien pueda conquistarlo. Exacto. Hay una cosa, profesor. Supongamos que el PLD pase este tránsito sin mayores perturbaciones y sea que se dé la reelección y se unan en torno al presidente Medina, o que no se dé, y como todo indica, en una competencia en que no participe el presidente Medina, lo más probable es que el presidente Fernández gane esas primarias y sea candidato. ¿Qué posibilidad usted le ve a la oposición con un PLD que se mantenga unido? No, si el PLD se une, se mantiene unido, logra sortear esta crisis, todavía en el marco del análisis de las encuestas, ellos están sumando una mayoría de un 39% de preferencias partidarias contra alrededor de un 23 o un 24. Esa maquinaria electoral que tiene un impacto, por ejemplo, del 23% de financiamiento en términos de políticas sociales, esa maquinaria se activa. Yo establezco también lo siguiente. El PRM se dio cuenta de algo,
y por suerte que se dio cuenta de algo y lo hizo temprano. Ellos estaban apostando a la división PLD Danilo-Leonel. Sin embargo, tanto Danilo como Leonel le han estado movilizando el partido a nivel nacional. O sea, el PLD hoy es un partido movilizado a nivel nacional. El PRM lo entendió y por eso el 4 y el 5 salieron a la calle con el cara a cara. Porque si no sucede a eso, a que no, ciertas partes tiene que hacer su propio trabajo. Cada partido tiene que hacer su propio trabajo. Sí, pero todos estaban inmovilizados. A la espera de lo que ocurrió. A la espera. Entonces el PRM lo entendió y salió a la calle. ¿Cómo usted observa, profesor, las fuerzas intermedias o que no son las tradicionales fuerzas grandes? Porque el PRM, aunque es nuevo, viene de un partido tradicional, o sea, con toda la experiencia del PRDismo, o sea, que es nuevo relativamente. Ahí hay cuadros de mucha experiencia, pero los partidos que intentan hacerse ahora, movimientos que han surgido, ¿qué posibilidad usted le ve que puedan formar incluso como un tercer bloque? No hay posibilidad. ¿Usted no piensa que es posible? No, no hay posibilidad, porque el tercer bloque, para llamarse como tal, tiene que sumar más del 10%. Solo cuando en el sistema electoral tú sumas 10 o más de 10, tú puedes impedir que el que está en primero se vaya en la primera vuelta. Tiene como un porcentaje de veto. Claro, y negociar la segunda vuelta. Ninguno de los partidos que hay, hasta ahora suman un 10%. Ni que se una Opción Democrática, Alianza País, todo eso, ¿no? No, es que no te están marcando un 1. Si te estuvieran marcando un 1, tú haces la suma de 10 y sumo 10. Pero ni Alianza País, ni Opción Democrática, Alianza por la Democracia, ni Alianza por la Democracia, te están marcando ellos un 1% o un 2% de preferencia. A ellos, en una sumatoria de inteligencia, ellos pudieran hacer un esfuerzo, pero eso pasa primero por eliminar todas esas candidaturas presidenciales e ir con una sola candidatura y comenzar a trabajar en las candidaturas municipales, senatoriales y de los ayuntamientos. Mientras todos quieran ser presidentes, no hay forma. Aquí es difícil que surjan movimientos que en poco tiempo crezcan, y ha sido tradicional así. Porque hay una mala conducción de la táctica política. El propio PLD le tocó durar muchos años antes de llegar al poder. Pero mira una situación. ¿Tú sabes cuántos candidatos tiene que montar un partido a nivel municipal y a nivel congresional en estos momentos? Estamos hablando de más de 3.700 candidaturas. Aquí hay partidos políticos que no tienen 3.700 miembros en términos de militancia real. Bueno, eso sí, si aspiran a tener una participación nacional, porque hay movimientos de eso que se van a quedar en lo local. Sí, pero yo no estoy analizando los movimientos, yo estoy analizando lo que se llaman partidos. Los partidos. Y eso le da la respuesta a lo que tú me estás preguntando sobre el hecho de que si pueden constituir tercer bloque. No pueden constituir tercer bloque. No es posible. Entonces, por lo que especifica la ley ahora, profesor, ¿es posible que muchos de esos partidos pierdan su representación? Bueno, el análisis de impacto que nosotros tenemos es que si ellos no logran concertar a alianzas importantes y que lo beneficien, es muy probable que alrededor de 15 o 18 partidos pierdan su membresía. Porque solamente a nivel, por ejemplo, para darte un dato, de regidores y suplentes, titulares, tú tienes que inscribir 1.165 regidores y 1.165 suplentes. Eso no es tarea de coco, como dicen en el campo. Eso es duro. Inscribirlo. Yo creo que hay muchos que no tienen esa nómina. No. Yo te lo digo. Entonces, ¿cómo ellos pueden subsistir a esta ley de partido que se le ha creado con las alianzas políticas, entre ellos y con los grandes? Si se dislocan y creen que van a tener resultados, porque ahora no solamente se trata de que tú tienes que sacar de representación, sino un porcentaje. Tú tienes que sacar el 1%,
¿Y cuánto el 1% de 7.5 millones? Suponte que vayan 7 millones a votar. ¿Son 70,000 votos? No es fácil. Eso no lo La sabe todo el última mundo. vez que uno se recuerda que el PQD, por ejemplo, sacó 20,000 votos, fue cuando Balaguer retornó, que el PQD le aportó 20,000 votos a Balaguer para que Balaguer retornara De al poder. esos partidos, el que más o menos tiene una votación consistente de entre 40 y 60,000 es el BIS. El BIS, que está con Leonel Fernández. Y que fue un desprendimiento del PRD. Del PRD. Que se ha mantenido en el poder siempre con Entonces tú tienes al país, pero al país no ha ese, potencializado en una eso. ocasión llegó a como a los 70,000 más o menos. Exacto. Pero eso fue en 2008, me parece, pero no más de ahí. Sí, pero ya después de ahí los votos tan difíciles en términos de una contabilidad electoral. Sí, o sea que aquí sí no hay tercer bloque. por el momento. No hay tercer bloque. Y otro aspecto que me gustaría que hablemos. Para conformarse un tercer bloque, lo cual no es real, tendría que unirse PRD, Partido Reformista, más el resto de los partidos que hemos mencionado. Eso es difícil porque eso es difícil. El PRD está muy cómodo con la alianza con el PLD. Claro está que muy sí. cómodo Eso ahí, no se va a mover de ahí. No voy a buscar qué. No, además, yo pienso, si es el presidente Medina que va a seguir siendo candidato, ese es el aliado fundamental. Claro. Porque ellos perdieron otros aliados que se fueron con Leonel Fernández. Ellos perdieron los aliados que se fueron con Leonel Fernández. Entonces lo van a tratar mejor todavía para que no se le vaya. Para que no se le vaya. Además, va a posibilitar llevar candidatos cercanos al presidente Danilo Medina que no se pueden complacer en la boleta del PLD. Que es más competitiva. Es más competitiva. Bueno, otro aspecto, profesor. De alguna manera se ha estado reclamando, sobre todo desde las academias, que hay cosas que deben cambiar en el país, dentro de lo posible, porque no estamos hablando en estos momentos de cambios radicales, de una revolución. Entonces, pero uno ve que si un partido gana elecciones ofreciendo lo que ofrece o haciendo lo que hace, no se anima mucho a cambiar, porque dice, me ha ido bien así. No puede proponer un cambio contundente de lo que está haciendo, porque lo que más que puede decir, bueno, voy a completar esto, voy a hacer esto. Eso por un lado. Desde el gobierno. Uno no va a esperar que haya grandes cambios. De hecho, una de las cosas que algunos le observan al presidente Fernández que dice, bueno, él quiere volver. Y él cuenta que tiene intactas las mismas fuerzas sociales que lo apoyaron porque él no promete ningún cambio. Más o menos igual lo que hizo, que va a construir cosas, que va a hacer esto, pero no hay ninguna propuesta de cambio que visible, por lo menos, o grande, matices nada más. Desde la oposición, ¿qué oferta de cambio puede hacerse que no genere incertidumbre en actores importantes de la sociedad, vamos a decir, los grandes agentes económicos, pero que al mismo tiempo genere cierta esperanza en quienes no han disfrutado de lo que hasta ahora se ha hecho desde el gobierno? Bueno, en el caso de la oposición política, ellos están prometiendo fundamentalmente dos líneas de acción. La lucha en contra de la corrupción, que plantearía probablemente un ahorro al Estado de, el último cálculo se hizo en 30,000, vamos a decir que anda por 90,000 millones de pesos. Esa sería una oferta que no crea temor. La lucha en contra de la delincuencia también. Mejorar la seguridad ciudadana. Sí, la lucha en contra de la delincuencia. Pero eso también lo promete el propio partido de gobierno. Todos sí, pero el partido de gobierno tiene un problema, y es que ellos son los que están gobernando y no lo hacen. Entonces eso tiene un problema de credibilidad. Bueno. ¿Entiende? Hay un problema de credibilidad. Usted no me prometa nada desde el gobierno cuando usted está gobernando. Quien vende esperanza es quien está en oposición. El que tiene que encantar desde la oposición y vender los sueños son los opositores. Entonces, en el caso también de ellos, estarían planteando una lucha más frontal en contra de la pobreza, una mejor estructuración respecto a la transparencia, sobre todo en el sector justicia, que es una demanda nacional. El sector justicia está en el suelo, en las indicaciones, en los análisis de encuestas. Sí, del sector justicia no hay credibilidad.
ellos están prometiendo también esa propuesta de reforma del sector justicia. Ellos están planteando que se elimine el Procurador General de la República, del Consejo de la Magistratura. Del Consejo Nacional de la Magistratura. Por ejemplo, nosotros ahí, y hago una parte, desde el Instituto Dominicano de Derecho Procesal, nosotros estamos planteando que se vuelva al sistema anterior. O sea, que se cree un Ministerio de Justicia, un Ministro de Justicia, que se cree un viceministro administrativo y que se cree un viceministro de Procuraduría de Justicia, de forma tal que no aparezca ya y que se elimine, por ejemplo, el órgano del Poder Judicial, que dicho sea de paso, saludamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de crear un reglamento de promoción y de carrera, y hay muchas dificultades, y entonces quitarle a ese ámbito del Poder Judicial la conducción de administración de recursos. Entonces, nosotros pensamos que esa propuesta es saludable y que también pudiera ser saludable eliminar al Procurador General de la República, no porque se llame como se llame. No, porque no es la persona. No, exacto, porque es muy difícil para cualquier Procurador de Justicia o para cualquier ministro de Justicia que él tenga que evaluar, promover jueces sobre los cuales ellos todos los días en los tribunales y en la propia Suprema Corte de Justicia confrontan. De alguna manera, estas confrontaciones dejan desavenencia. Entonces, esas son cosas que ellos están planteando. Que pudieran ser. Vamos a poner un punto ahí, profesor, porque están pidiéndome la pausa. Cuando retornemos, vamos a seguir con otras posibilidades de oferta que puedan un poco tratar de encantar a la gente. Vamos a la pausa. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Estamos conversando con el profesor Freddy Ángel Castro, politólogo, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un académico que sigue constantemente los asuntos de la política en la sociedad dominicana. Entonces, esa podría ser propuesta, pero esa propuesta le dicen algo a un segmento de la población. O sea, al ser humano común y corriente de a pie, que su problema es buscarse la comida día a día, eso no le dice mucho. No porque no lo necesite, sino que las urgencias de conseguir el pan todos los días muchas veces son motivados cuando hay propuestas o promesas de cosas un poco más materiales. Bueno, lo que pasa es que todo, desde el punto de vista de la gobernabilidad, es un paquete. O sea, es un hay diseño que tocarlo todo de políticas. Porque, por ejemplo, en un país donde el 70% de los trabajadores formales no te ganan más de 15,000 pesos, siempre que tú hables del salario, de preservar la cesantía, va a ser atractivo. Siempre que tú hables de los aumentos va a ser atractivo. Bueno, ese es un tema importante porque hay una discusión y hay quienes entienden que debe cambiarse el código laboral. Tú desde la oposición, ellos no se han referido, pero ahí hay un nicho de oferta que es la parte sensible en términos económicos. De hecho, ninguno de los partidos ha fijado posición, porque el propio partido de gobierno ha dejado que eso se esté discutiendo. Claro, porque no quieren chocar con los empresarios en esta situación. O sea, los empresarios en este momento son sumamente importantes. Son los que aportan. Exacto, y hay una especie de negociación. Si bien es cierto, el gobierno retiró de la ley que extinguía el Instituto Dominicano de Seguro Social, retiró la cesantía, la eliminación de la cesantía. Por otro lado, el gobierno también ha estado cortejando alrededor de la creación del primer empleo, del asunto de la reclasificación de las empresas, que serían entonces las MIPYMES. Esto bajaría la categoría del salario de 15,000 a 9,000, a 10,000, se pudieran entonces comenzar a generar una serie de cosas. Entonces, cuando tú tienes una propuesta económica, en el encanto de la oposición, tú puedes decir, bueno, yo voy a aumentar el sueldo,
yo voy a preservar la cesantía, yo voy a mejorar la estabilidad económica, yo voy a revisar los impuestos, yo me voy a callar, yo no voy a hablar de pacto fiscal, que es casi impostergable para el 2021. Los políticos no te van a hablar de eso, pero la realidad es que estamos necesitando un pacto fiscal. Bueno, eso es tan tal que el propio economista del BID, que para República Dominicana dijo, eso es impostergable, pero tiene que ser después de las elecciones. Es que eso es después él de las está claro que elecciones, ahora no le van a meter mano a eso. No hay pacto eléctrico tampoco. Entonces, tú como oposición puedes elaborar tu discurso económico. Es decir, miren, cuando yo gane todo va a ser mejor. A partir de esto, de esto y de esto y de esto. Claro, hay decisiones de política económica que nadie, en términos políticos, la va a hacer. Nadie te va a hablar de esos pactos. Ahora, esa parte es una parte de la funcionabilidad de la economía y del sistema. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández, tú podías tener un Leonel Fernández diciendo, vamos con la tercera línea del metro, que va desde la intersección de la San Vicente de Paúl, carretera Mella, hasta San Isidro, por ejemplo. No, claro, porque esa es una continuidad de lo que de él hizo. su política. Y eso no lo compromete. Y eso no lo compromete, y eso mejora el transporte, mejora el ahorro. Entonces, eso no lo compromete con otros sectores. En el caso del presidente Leonel Fernández, yo creo que él ha pospuesto sus propuestas de gobierno porque la lucha a lo interno le ha consumido demasiado tiempo y hasta ahora él no es candidato de ese partido. Él es un aspirante, él es un precandidato. Entonces, en esta etapa, dedicarse a prometer cosas sin tú ser candidato con la situación que él tiene, probablemente tácticamente no sea lo mejor. Bueno, y él no es un opositor. Él aunque no es opositor. tiene oposición interna, pero no. Él no es un opositor. Yo digo de parte de la oposición, pero lo siguiente, ahí están eso, en la llamada visita sorpresa, que eso lo critican mucho, pero al mismo tiempo, en el imaginario popular dominicano, que los presidentes son semidioses. Claro. Que un presidente llegue a una aldea rural muy pobre, en el extremo sur, y le dé la mano a un campesino, eso es marca una huella. Eso es grande. Entonces, eso usted lo podrá criticar, pero para esa persona, borrarle esa imagen diciendo, qué presidente más sencillo, vino hasta aquí, que me escuchó, aunque de 10 cosas que se prometan se haga una. Entonces, atacar eso, yo no creo que sea inteligente para la oposición. No. Y eso tiene Lo que podrán decir es, Hipólito me parece una respuesta más inteligente que le he dicho, no, yo la voy a aumentar mejor. Pero claro, es la parte política. Aunque él no aumente nada de la parte política. Aunque no lo haga, pero no la puede atacar. No, eso no se ataca. Es como que tú entres a atacar el 911. O las ayudas estas que se dan con la transferencia de Bonogá, Bonoluz. Eso tú puedes decir, eso es populismo puro. Pero tú tienes que ser inteligente para tú abordar a esas personas. No le puedes decir, yo te voy a quitar eso. No, tú lo que tienes que decirle es, yo lo voy a aumentar. O te yo lo voy a dejar. O voy a hacer... Exacto, yo voy a hacer bono tal. Si es el 911, tú no puedes decir, yo voy a quitar el 911. No, porque el que recibió un auxilio de eso, aunque para el resto no sirva, para ese bueno. No, con más de 1,000,000 y pico de intervenciones. Tú no puedes decir que tú vas a quitar ese servicio, tienes que decir que tú lo vas a expandir. ¿Tú comprendes? Porque son situaciones reales que cuando tú mides los resultados positivos del gobierno, que tiene resultados positivos, que tiene desempeño positivo, tú dices, bueno, yo ahora no voy a crear una situación para desestabilizar el país y aumentar la prima del dólar de un 50 a un 70. Entonces tú tienes que decir, yo voy a garantizar que mi política económica me garantice los niveles de desarrollo y de estabilidad macroeconómica para que la empresa siga fluyendo. O sea, que son diferentes los roles que te tienen que asumir. Hay niveles que tienen que ver con la crítica, pero hay niveles con que tú tienes que plantearte retos para mejorar. Se puede decir que aquí queda una izquierda todavía, más o menos con cierto impacto en la política. Yo no la siento, yo no la encuentro. ¿Usted piensa que la izquierda... Yo creo que aquí hay una izquierda... tradicional, reformista, muy
muy adaptada a lo sistémico. Yo no creo que aquí haya izquierda, no, realmente. Aquí ya lo que hay son... Pero hay muchos que mantienen su reforma. discurso radical todavía. Sí, pero una cosa es que un grupo de individuos mantenga un discurso radical y que tú sientas que haya una plataforma de izquierda apuntando a negar la mayoría de las cosas que están incorrectas en estos momentos. Entonces yo no siento esa izquierda. No tiene un impacto significativo. Yo no la siento. Yo no siento esa izquierda gestionando ningún tipo de procesos, solo algunas expresiones de movimientos populares, de luchas reivindicativas. Que tú me arregles un puente, que tú me arregles una carretera. Asuntos puntuales. Yo si fuera presidente, yo te lo agradezco que tú me lo demandes, porque eso quiere decir que eso está ahí y que yo necesito arreglar eso. O sea, eso sería lo más inteligente, pero cuando tú no encuentras una plataforma política aquí en relación a una propuesta de izquierda. ¿Dónde están? No Por lo menos en el electoral no están. No, ellos no creen en eso. No están. Y los reductos de esa izquierda lo que ha hecho pacto político y académico con los sectores tradicionales. Entonces, ¿dónde está el proceso de diferenciación? Tú no lo encuentras. ¿Usted piensa que la experiencia que ha vivido Latinoamérica, que tuvo varios gobiernos que se decían de izquierda, aunque era un abanico muy diverso, porque no era lo mismo lo que había en Ecuador, que lo que había en Brasil, que lo que hubo en Chile, que lo que hubo en Argentina, con lo que hay en Venezuela y lo que hay en Nicaragua? ¿Usted piensa que las malas experiencias de algunos de esos gobiernos, eso de alguna manera, como dicen algunos, va a marcar y dificultar que en otros países puedan ganar las personas que van del centro hacia la izquierda? Sí, mira, porque esto hay que tener cuidado. No lo podemos colocar todo en un mismo saco. No, hay mucha diversidad. Sin tener resultados inclusive negativos. La permanencia en el poder, o sea, ellos mismos no reciclar actores de sustitución del poder, en el poder, le está llevando a situaciones que pueden generar confrontación y gobernabilidad. Cuando tú analizas Bolivia y tú ves la encuesta Latino Barómetro, donde más desarrollo humano, donde más desarrollo ha habido en estos gobiernos es en Bolivia. Tú en Bolivia tiene una de las mejores resultados en términos de la inversión de educación, que es que te eliminó el analfabetismo. Tú tienes una mayor estabilidad y un mejor crecimiento económico. Claro, hay que tomar en cuenta que era el que estaba más atrás. Claro, pero... Entonces, porcentualmente se ha elevado mucho. Dentro de sus datos. Pero entonces tú tienes a otros que estaban más adelante y porcentualmente se han degradado totalmente, como es el caso de Venezuela. O sea, Venezuela, que yo la visitaba mucho con mi madre, era una potencia. Yo conseguí productos ya en esos primeros tiempos, cuando los dominicanos comenzaron a emigrar a Venezuela, yo conseguí productos europeos, que no había ido a Europa, que venían de Venezuela, que estaban en Venezuela y uno lo conseguía. Entonces, Venezuela se ha degradado totalmente. El caso de Nicaragua. Mira qué resultado más importante tiene Nicaragua. Nicaragua y nosotros, Ortega en este periodo de gobierno, Ortega inauguró la crisis, tenía una crisis de gobernabilidad, estabilizó, tiene bajo nivel de delincuencia y en paralelo a nosotros Ortega eliminó el déficit eléctrico. Ahora, ¿dónde tiene el problema? Con la modificación de la Constitución, el tercer periodo, y tiene la mujer ahí gobernando junto con él. Además, muy represivo que se ha tornado también. Es lo que te digo, tiene problemas. Pero ¿dónde tiene problemas? En el tercer periodo. ¿Por qué? Porque los terceros periodos entonces te apuntan a que la inversión internacional, desde que ve en un modelo económico como el nuestro, de economía formal, desde que ve una gomita en la esquina, todo eso te lo dimensionan las redes sociales y ahí vienen los problemas. Se pierde la imagen. Bueno, así es. Profesor, muchas gracias. Dimos un recorrido bastante amplio esta vez por lo nacional y una pincelada internacional, que yo sé que es uno de los temas que a usted le apasiona. Está bien. Muchas gracias. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.